Bienvenidos a una nueva edición de Tiempo 21. El día de hoy tendremos al candidato por el Partido Morado con el número 13, Carlos Mario Salcedo. Él es abogado, magíster en gestión pública, ha sido jefe del área electoral y constitucional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, asesor parlamentario, asesor de la PSM, profesor universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad San Martín de Porres. Y además es secretario general de doctrina del Partido Morado. Bienvenido, Carlos Magno, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy presto a responder todas las interrogantes, todas las preguntas que puedan haber. Bien, bueno, es un partido que además está inaugurándose en las cortinas electorales, ¿no? Después del problema que tuvo en un anterior proceso electoral, y ahora sí, bueno, corriendo en la cancha. Lo importante en este momento para nosotros es empezar a conocer un poco más la doctrina, en este momento los partidos que también están, ¿no?, iniciando su contienda electoral. En el caso del Partido Morado se ha definido como un partido de centro, ¿no? Centro radical republicano, si es que no me equivoco. Centro republicano Radical. radical. Centro republicano, exacto, ya. ¿En qué consiste esta ideología? Digamos, ¿qué se diferencia de otros partidos que se reclaman o de derecha o de izquierda? Sí, si me permites, con unas pequeñas acotaciones, ¿no? En principio, este es un partido de verdad. La mayoría de partidos registrados en el Jurado Nacional de Elecciones son solamente partidos de etiqueta, que se activan en época electoral y sirven de vehículos para cualquier candidato, son casi, ¿no? Están al mejor postor. El Partido Morado es un partido de verdad con estructura territorial en todas las regiones, en 169 provincias del país. Es un partido escuela que desde su proceso de constitución entendió la importancia de no solamente construir una orgánica, sino formar a la militancia, ¿no? Y obviamente parte de la formación implica formarla doctrinariamente, y somos un partido con ideología. Es decir, el componente clásico de un partido político, que es lo que nosotros creemos en el Perú, falta. Dicho esto, somos un partido de centro republicano porque nosotros consideramos que el centro tiene una característica, digamos, en términos de la forma de entender el método para hacer el cambio social. Se aleja de los extremos políticos, es decir, deplora, cuestiona extremismos de izquierda o de derecha, porque los extremismos suelen ser antidemocráticos, porque los extremismos suelen no excluir a la violencia como una posibilidad de acción política, y en el centro, digamos, sí se considera que la política es un espacio de diálogo, es un espacio de encuentro en el cual tú tienes que interactuar con otros sectores como la derecha y la izquierda, pero no para destruirlos, sino para tratar de encontrar consensos, ¿no? Entonces ese es un primer aspecto. Somos un partido de centro radical porque no es por oportunismo electoral. Consideramos que en el centro es un espacio que tiene un valor en sí mismo, o sea, no significa ser ni chicha ni limonada o ser tibios, porque ser de centro también implica en muchas circunstancias tomar posturas claras, ¿no? O sea, tomar definiciones. Por ejemplo, en la lucha anticorrupción no hay medias tintas. O estás con la corrupción o estás en contra. Ahí no puedes llegar a ambivalencias. En la defensa de los derechos, para todos no puedes estar en una situación intermedia. En ese sentido somos un centro radical. ¿Y por qué republicano? Porque la visión del partido es hacer del Perú una república. Cuando el Perú se constituye como Estado, se funda como república, pero como decía el maestro Jorge Basadre, eso fue una promesa. La república que se funda en 1823 con la Constitución del 23 no era una república real, era una promesa que tenía que ser cumplida en algunas pocas décadas, pero que no termina de ser cumplida. En muchos aspectos el Perú no es una sociedad de ciudadanos, porque no todos los peruanos tienen la posibilidad de ejercer todos sus derechos. Una república es aquella sociedad en la que todos podamos ejercer nuestros derechos efectivamente, no solamente en el papel. Entonces, como apostamos por una sociedad de ciudadanos, somos un partido republicano, ¿no? Digamos, esos son algunas de las líneas. Obviamente, hay muchos más aspectos que pueden definir el republicanismo, que podemos ir conversando, ¿no? Ahora,
Claro, es cierto, lo del centro, como tú lo planteas, en realidad nos trae cierta innovación en el sentido de evitar unas confrontaciones innecesarias o polarizaciones, ¿no? Pero también existe, digamos, en la mente de los electores centro derecha y centro izquierda. Por ejemplo, la socialdemocracia ha recogido algunas banderas de la izquierda, pero lo plantea en el marco constitucional y en el marco de la democracia, ¿no? Toda la actividad política en un marco de la legalidad, alejada de los extremismos violentistas. Y en el caso de la centro derecha, bueno, eso es un poco menos definido, pero se plantea también como la defensa de las libertades económicas, pero con una democracia pues, también sólida, ¿no? Respetando la institucionalidad democrática, por decirlo de otra manera. En ese sentido, cuando hablamos de centro, recoges algunos elementos, tanto de la izquierda como de la derecha, en esta simplificación, digamos, del espectro ideológico. Sí, de hecho en el partido hay gente que yo definiría como liberales democráticos, gente que le pone un poco más énfasis a la necesidad de políticas más pro mercado, pero también hay gente dentro del partido que viene de una tradición más de una izquierda democrática que le pone más énfasis a la igualdad. Así es. Y yo creo que eso es sano además en un partido. O sea, parte de la institucionalidad política en los partidos es que desarrollen, digamos, por lo menos dos vertientes que se van equilibrando mutuamente, ¿no? Que no se excluyen, sino que encuentren sus complementos, ¿no? Yo personalmente creo que en este momento del partido y en este momento del país hay que ponerle más énfasis al lado de la centroizquierda, me parece. ¿Y esto por qué? Porque creo que... Más igualdad, o sea, la tendencia hacia a la igualdad, a la búsqueda de igualdad. Y en eso también aprovecho para enfatizar en un aspecto del republicanismo que es fundamental. El republicanismo es defensa de las instituciones, de la democracia, del Estado de Derecho, pero también es la búsqueda de la igualdad. En una sociedad tan desigual como la nuestra, ¿qué implica la búsqueda de la igualdad? Implica combatir todas aquellas taras sociales, formas de discriminación, de que limitan el ejercicio de derechos. Por ejemplo, el machismo hay que combatirlo. ¿Por qué? Porque el machismo lo que te dice es el hombre superior a la mujer. En una sociedad republicana tiene que haber igualdad entre hombre y mujer, y por eso somos feministas. En una sociedad republicana como la nuestra, que aspira a serlo, tenemos que combatir el racismo. ¿Por qué? Porque el racismo es una forma, es un desajuste social por el cual un grupo cree que está en una situación superior por un tema étnico. Entonces hay que combatir el racismo, ¿no? Pero también está el tema socioeconómico. En una sociedad como la nuestra, en que la mayoría de la población recibe servicios públicos de mala calidad, mala salud, mala educación, lo que necesitas es apostar decididamente por buscar servicios públicos de calidad para todos. Y en el aspecto de la educación, por ejemplo, es donde quizás tengamos tiempo para hablarlo, porque es una de las banderas que yo he cogido. Creo que tenemos mucho que trabajar para lograr de que la educación en el Perú deje de seguir reproduciendo la desigualdad. En el Perú tenemos un gran problema en que tenemos una educación para los pobres, una educación pobre dirigida a los pobres y que mantiene la pobreza, ¿no? La gente que pasa por ese sistema educativo muy difícilmente puede, digamos, salir de ese círculo, y eso tiene que ver con un rol del Estado. Ahora, servicios de mejor calidad, mejor educación, mejor salud, mejores servicios de transporte, ¿no? Que además es otro déficit grande que tenemos en el país. Tenemos un transporte que no está diseñado para seres humanos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es. Entonces, son servicios que requieren recursos, ¿no es cierto? Así es. Y por otro lado tenemos que los recursos muchas veces son necesarios en la medida de que, digamos, para cumplir estas necesidades, por decirlo de otra manera, necesitamos inversión extranjera. Y necesitamos una promoción entonces de la actividad privada. Si necesitamos una promoción de la actividad privada, existen también ciertos conflictos sociales asociados a esa inversión privada, concretamente minería, por decirlo de alguna manera. Está esta digamos, contradicción entre yo necesito mejores servicios públicos, pero a la vez necesito más inversión, necesito más recursos, necesito promover la inversión privada. Ahí chocamos también con los intereses de algunas comunidades. Así es. Tenemos un país muy conflictivo respecto a eso, ¿no? Como sabes, la mayor cantidad de conflictos sociales que existen en el país están asociados a conflictos socioambientales, ¿no? Y concretamente actividad minera. ¿Cómo está resolviendo en esta perspectiva de este centro democrático en el que se trata de equilibrar libertades e igualdad, ¿no? ¿Cómo se está resolviendo, o cómo están resolviendo ustedes, ¿no? esta
compleja realidad que tenemos en el país. ¿Qué es lo que propone el Partido Morado? En términos conceptuales, lo que tenemos que partir es de una definición de la relación entre el Estado, el rol del Estado respecto del mercado. Y yo creo de que eso hay que repensarlo, porque si bien es cierto, en los 90 era necesario apostar por una inversión para salir de la gran crisis económica en la que nos había dejado el gobierno del primer García, pero digamos, en estos momentos no se puede promover la inversión a cualquier costo. Y yo creo que el Estado peruano debería tener toda la posibilidad de plantear las condiciones de la inversión minera. No se puede hacer una inversión minera contra la comunidad. Y lamentablemente, y eso es uno de los graves problemas del país, muchas veces el Estado, en lugar de estar al servicio de la República y de todos, empresarios y comunidades, ha tomado partido en los hechos por la inversión. Y se ha puesto de guardián, de guachimán de la inversión minera contra la comunidad. Y eso es algo que tiene que cambiar. El rol del Estado en eso es buscar una condición en la cual todos ganen, en el que en efecto tiene que haber inversión minera, pero que esa inversión minera, primero, que no genere efectos negativos en las comunidades y que por el contrario sí les genere posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, el caso de las Bambas me parece muy emblemático, ¿no? En un primer momento las Bambas es apoyada por las comunidades porque ellos ven una posibilidad de desarrollo, pero cuando la empresa original vende sus acciones a los chinos, se cambian las condiciones, ¿no? Y se violan acuerdos ya asumidos, como el mineroducto. Se autoriza una situación como carretera nacional, unos tramos que son sobre terrenos de las comunidades sin seguir ningún procedimiento, ni de expropiación, ni de servidumbres, ni de nada. O sea, ¿y cómo pudo ser posible eso? Ahí ha habido funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que lo han permitido. Y yo me pregunto, ¿eso ha sido gratis? Entonces, eso genera obviamente una reacción legítima de la comunidad. Eso es un primer punto. Entonces, el Estado, en lugar de generar condiciones para el cumplimiento de los acuerdos, toma partido. Pero si vamos al origen del asunto, yo me pregunto, ¿cómo es posible que en este momento el Perú siga teniendo un tipo de explotación minera donde prácticamente lo que hace la empresa minera es recoger el mineral con todo lo que está y llevárselo a la China? O sea, ¿cómo es que en el Perú no utilizamos la extracción minera para generar encadenamientos que posibiliten que el Perú deje de ser primer exportador? En todo eso tiene que ver el Estado, ¿no? Y experiencias mundiales, por supuesto que existen, ¿no? Sin caer en propuestas socialistas, estatistas, colectivistas, sino dentro de un marco de libre mercado. ¿Y qué nos diferencia en este aspecto de, por ejemplo, propuestas como la del Frente Amplio, ¿no? Que también dicen lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, la minería no, pero sí está bien, pero no a cualquier precio. Hay aparentemente, un favoritismo por parte del Estado a las empresas mineras y perjudican a las comunidades. El caso de las Bambas es emblemático, efectivamente, pero también hay una negociación en el caso de las Bambas en el que la minera le ha dado muchísimos recursos a las comunidades alrededor del proyecto minero. Inicialmente, ¿no? Que han sido condiciones que han sido aceptadas también. Lo del mineroducto sí, efectivamente, puede ser algo bastante polémico, ¿no? Pero existe también mucha presión por parte de comunidades dirigidas por algunos actores que tienen intereses probablemente políticos o probablemente de una agenda distinta, ¿no?, a la minería, que puede ser legítima, ¿no es cierto? Puede haber agendas bastante centradas en la ecología, pero sin embargo pueden chocar con los intereses del país. Entonces, solamente como para terminar este punto que me parece que podría extendernos demasiado, pero sí nos interesa tener la opinión de ustedes, porque de una u otra manera nosotros también tenemos, ¿no?, un desempeño profesional en esta área y nos interesa recoger las opiniones de los candidatos. ¿Qué nos diferencia entonces de propuestas de izquierda respecto a precisamente el rol de las industrias extractivas o de la minería y cómo el Estado debe manejar esta situación en el futuro? Yo creo que más que buscar las diferencias hay que buscar los consensos, hay que buscar qué es lo que en qué podemos coincidir una derecha responsable y que crea en el desarrollo del país, con una izquierda responsable que no sea antiminera. O sea, no se trata de ser antiminera. Y además, al hablar de la izquierda, yo creo que debemos hablar en plural. Hay izquierdas.
Yo creo que en efecto hay izquierdas con las que se va a poder conversar y que pueden tener propuestas similares a las nuestras y nos vamos a poner fácilmente de acuerdo seguramente. Pero hay otros sectores más radicales que más bien lo que quieren es propuestas totalmente anti-inversión. Y luego también hay otro punto que me parece importante que nos llevaría a un mayor desarrollo, que es el reordenamiento territorial. Eso sí es una cuestión que el Estado también ha abandonado, y sí, pues el Estado debería definir, oye, por ejemplo, en la zona de las Bambas, precisamente la inversión minera es idónea porque otro tipo de actividad no es rentable. Pero hay zonas del país en las que seguramente hay que optar por otro tipo de actividades, pero eso pasa por definiciones en las cuales el Estado también tiene que tener un rol, ¿no? Entonces, por eso yo creo, para cerrar este punto, el rol del Estado es importante en todo esto. La propuesta del Estado mínimo, del neoliberalismo, del Estado que solamente, ¿no?, hace lo mínimo, creo que no funciona y está demostrando que no tiene las posibilidades de disminuir la desigualdad que finalmente genera fenómenos como el que estamos viendo en Chile, ¿no? Ahora, el Partido Morado tiene una agenda parlamentaria ya definida. Es uno de los pocos partidos que ha presentado ya por escrito, si no me equivoco, no está este documento, ¿no? Así es. ¿Podrías decirnos a grandes rasgos cuáles son los puntos principales de esta agenda para un periodo tan corto, ¿no?, como el parlamentario, este periodo excepcional que tenemos, ¿no? Y quizás, ¿no?, qué agenda parlamentaria ustedes piensan que se puede proyectar hacia el próximo Parlamento también, ¿no? O sea, porque me imagino que son líneas que no necesariamente se van a votar en este poco más de un año que tenemos de Parlamento con este proceso, ¿no? A ver, el Partido Morado tiene una agenda de 44 propuestas legislativas agrupadas en 8 grupos, ¿no? Un primer paquete del grupo yo diría que es la línea institucional. Tiene que ver con la lucha anticorrupción, tiene que ver con la reforma del Congreso, con la reforma política asociada, digamos, tiene que ver con la democracia, con una democracia amenazada por la corrupción y respecto del cual hemos tomado claramente una posición en estos tiempos en los cuales el país, la sociedad peruana, está en una lucha, ¿no? O estás del lado de la corrupción vinculada a los partidos, a las grandes empresas, al sistema de justicia, que atraviesa prácticamente todo. Entonces hay que continuar con la lucha anticorrupción, hay que continuar con la reforma de los partidos, por ejemplo, ¿no? Esa es una parte de la agenda. Y la otra es una agenda más social, que tiene que ver, digamos, con los servicios básicos, ¿no? Donde, por ejemplo, está la cuestión de la educación, que nos parece fundamental. Y siguiendo propuestas que tuvimos en el año 2016, por ejemplo, nosotros apostamos por la revolución educativa. Y yo creo que hay cosas que se pueden ir haciendo desde ya, ¿no? Tanto en aspectos de contenidos, ¿no?, como tiene que ver, por ejemplo, el enfoque de género, que es importante y que siempre lo hemos defendido, como con cuestiones que tienen que apuntar a ir generando el cambio para buscar una educación de calidad para todos. Porque no podemos esperar al siguiente gobierno para ya generar esas condiciones. Por ejemplo, tenemos un problema muy concreto, ¿no? En el pasado, yo creo que se ha avanzado y nosotros apostamos y tenemos a Daniel Mora en el equipo por la reforma universitaria, pero fue un primer paso, definitivamente. Esto, por ejemplo, ¿qué es lo que ha generado? Y lo que estamos viendo ya, que hay una serie de universidades públicas y privadas que no tienen la calidad para licenciarse. Entonces el asunto es, ahora como Estado, ¿qué hacemos con todos esos estudiantes que han sido estafados de alguna manera por pseudo universidades, ¿no? Entonces, ¿dejamos que el mercado lo solucione o el Estado tiene un rol? Nosotros creemos que el Estado tiene un rol. Yo tengo, por ejemplo, sobre ese punto una propuesta bien concreta, que es que básicamente las mejores universidades públicas del país, no voy a mencionar nombres para no, pero digamos, solas o en consorcio, asuman la administración de las universidades públicas que deben cerrar por mala calidad y las conviertan en sus filiales. Y al convertirse en sus filiales, obviamente eleven sus estándares, ¿no? Y que además, ¿eso qué va a permitir, no? Que se genere una oferta educativa y que amplíen las vacantes. Ahora, eso implica obviamente recursos desde el Estado, ¿no? Entonces, en muchos lugares, ¿por qué los estudiantes van a las privadas de mala calidad? Porque no hay una oferta pública tampoco. Entonces, esa es una parte de lo que hay que hacer. Otra cuestión, hablando de la educación superior, es no solamente pensar en la educación universitaria. En realidad tendríamos nosotros que haber trabajado una ley general de la educación superior. Los institutos técnicos, por ejemplo. Donde entran las universidades, los institutos, las escuelas superiores, ¿no? Y un poco empezar a cambiar esta idea de que la educación superior solo es la universidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a ver las cosas de manera más integral y eso implica pensar las cosas como políticas de Estado, ¿no? Y yo creo que hay algunos avances importantes que se pueden ir haciendo, ¿no?
El CINEAS estaba en un primer momento diseñado para eso, ¿no? Es decir, para establecer estándares de calidad o acreditación en educación básica, educación técnica y educación superior. Claro, pero digamos, eso hay que darle más fuerza, ¿no? Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos un sistema del SUNEDO que quizás debería estar integrado en una sola entidad, ¿no? No sé si necesariamente lo mejor es tenerlos por separado, pero también a nivel de la educación básica tiene que haber una entidad que se encargue de evaluar el tema de la calidad educativa. O sea, las sociedades que son repúblicas lo que tienen es un sistema educativo que iguala a las personas, ¿no? Un colegio donde van a estudiar, digamos, ricos y pobres, donde se encuentran, donde se construye ciudadanía, ¿no? En el Perú la educación segrega, la educación... Construye ciudadanías de segunda clase y de primera clase, ¿no? Entonces, porque, claro, existe un grupo de personas que puede educarse en instituciones que tienen cierta calidad, ¿no? Acreditada a nivel incluso internacional, pero muy cara. Y muy cara, y bastante cara, ¿no? Y por otro lado, ciudadanos que tienen muy pocos recursos y que no tienen otra alternativa que acceder a una educación de pésima calidad. Y finalmente, esto construye ciudadanos que a la hora de acceder a un trabajo van a acceder forzosamente a trabajos muy calificados y por otro lado trabajos que prácticamente explotan a las personas, ¿no? Y los tratan de manera prácticamente inhumana, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otra propuesta como Carlomagno Salcedo en este periodo parlamentario que se avecina nos puedes presentar? El sistema educativo es lo principal, va a jugar con el proceso. Y lo otro tiene, digamos, que ver con este mix anticorrupción y reforma de los partidos principalmente. O sea, una cuestión, por ejemplo, sobre el financiamiento de los partidos. Concretamente, uno de los orígenes de la corrupción en la política es que los partidos han quedado hipotecados a los grandes grupos de poder económico con todo lo que estamos viendo. O sea, la danza de millones que se destinan en las campañas electorales y que en la práctica hipotecan a estos partidos al poder económico. Y por lo tanto, los legisladores o los gobernantes que llegan por esos partidos no sirven a la patria, sirven a sus financistas. Entonces, en ese sentido, hay que hacer efectivo el financiamiento público directo de las campañas electorales, que es una propuesta que yo tengo desde hace más de 10 años, porque, digamos, una de mis especialidades ha sido más la cuestión de la reforma, ¿no? Desde la OMPE, ¿no? En el Congreso siempre hemos trabajado en el tema y creo que ya por temas de tiempo no me da para explicarlos, pero ese es, digamos, mi otro gran tema, ¿no? Junto con la educación, la cuestión de la reforma política vinculada a la lucha contra la corrupción. Perfecto, ahí tendríamos un programa más para hablar sobre esas reformas, sobre todo financiamiento de partidos políticos, que es muy polémico, ¿no? Porque de una también u otra manera estamos pasando un esquema en el que ya no pueden ser financiados los partidos políticos por organizaciones o personas jurídicas, solamente pueden ser financiados por personas naturales. Eso también se puede prestar a ciertas trampas, ¿no? El pitufeo, como se dice comúnmente, también puede ingresar por ese lado. Es que lo que también hay que trabajar es, yo creo que el financiamiento privado debe ser residual, es decir, y además totalmente bancarizado y totalmente controlado, con mayores, más dientes debe tener la OMPE para ejercer sus funciones de fiscalización, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo en que las empresas sí pueden financiar a partidos políticos? Yo creo que está bien como está, que los partidos deberían, para empezar, a ser financiados por sus militantes, por sus simpatizantes. Pero es muy complicado. Los que han militado en partidos políticos saben que los militantes también tienen los problemas cotidianos del día a día y muchas veces no tienen para aportar a los partidos. ¿Y por qué es residual? Porque en realidad el financiamiento público debe ir a campañas electorales asumiendo lo que cuesta más, que es la publicidad de los grandes medios, pero también el financiamiento público que ya existe para la época no electoral, para, digamos, sostener la dinámica del partido, ¿no? Está ahora enfocado a la formación de la militancia. ¿Debería extenderse esto a campaña también, crees tú? Yo creo que el financiamiento público principalmente o también debe estar en las campañas electorales, no dándole plata a los partidos, sino que el Estado compre paquetes publicitarios, digamos una gran bolsa, y la distribuya entre los partidos. Eso es lo que debe ocurrir, ¿no? En un esquema en el cual también debería eliminarse el voto preferencial. ¿Por qué tenemos que esperar al 2026 con esta reforma, por ejemplo? O sea, se han aprobado cosas importantes, pero se han pateado, ¿no? Entonces hay que adelantar también eso, y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Que esas disposiciones que hacen que patean la paridad, ¿no? o la supresión del voto preferencial o las elecciones primarias realmente competitivas tienen que adelantarse al 2021. De acuerdo.
Bueno, ha sido un gusto tenerte, el tiempo se nos ha ido, un poquito, hemos pasado un poquito el tiempo, pero ha sido bastante interesante todos los temas que hemos tocado y además, bueno, desearte la mejor de las suertes para esta campaña. Estaremos, me imagino, conversando en otras oportunidades sobre estos puntos que han quedado en agenda y que me parece que son centrales, ¿no?, en el debate democrático. Ok, muchas gracias nuevamente, reitero el Gracias, agradecimiento por darme esta oportunidad. Bien. Muchas gracias, estaremos en una próxima edición, probablemente también con otro candidato en esta coyuntura electoral.